Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de Los héroes de Joe Abercrombie. Se trata de una novela de fantasía o fantasía épica, algunos creen que no, por este escritor británico tan particular que se incluye dentro de su universo de La Primera Ley, pero es una de esas novelas autónomas que transcurren entre la primera y la segunda trilogía. Fue publicada en el 2011 y sigue a los eventos de la novela autónoma anterior, La Mejor Venganza, aunque hay que decir que la calidad de esta novela de los héroes es muy superior a la de La Mejor Venganza, tanto a nivel narrativo como a la hora de construir los personajes. De hecho, esta novela fue nominada a los premios de fantasía más importantes de ese año. En España está siendo publicada por Alianza Editorial con 896 páginas. La novela, como las otras de Joe Abercrombie, está narrada desde el punto de vista de diferentes personajes, en este caso de ambos frentes de la guerra que se está disputando, y estos personajes en ambos frentes tienen posiciones muy diferentes dentro de la cadena de mando para así ampliar al máximo posible la visión de la batalla que tiene el lector. Algunos de estos personajes provienen de las novelas anteriores y otros aparecen por primera vez. Esta guerra se disputa entre, por un lado, el norte, que en estos momentos está siendo liderada por Doug el Negro, y por otro lado por la Unión, que se supone que es el reino más poderoso del mundo conocido, y esta disputa es a raíz del final del tercer libro de la primera trilogía, El último argumento de los reyes. Es una guerra que lleva años luchándose, pero que hasta ahora han habido pocos enfrentamientos y pocas bajas porque ninguno de los dos bandos se ha movido demasiado. Pero en esta novela los eventos se precipitarán porque interesará que esta guerra finalice lo más pronto posible y obligará a ambos frentes a luchar. Esta batalla dura únicamente 3 días, que es básicamente lo que cubre el libro. De hecho, la novela está estructurada en 5 partes: antes de la batalla, día 1, día 2, día 3 y después de la batalla, por lo que los eventos principales de la novela transcurren en apenas una semana, aunque la percepción subjetiva de los personajes del libro es que ha pasado muchísimo más tiempo, y está marcada por un ritmo constante de esta batalla que pone a los personajes en situaciones muy difíciles en las que se verán obligados a tomar ciertas decisiones que nunca se habrían planteado o que estaban intentando evitar, definiéndolos incluso cuando actúan contra su voluntad. Estos personajes con punto de vista destacan también porque tienen características muy diferentes los unos de los otros y maneras diferentes de ver la guerra, por lo que una vez más Abercrombie se centrará en su narración en la percepción subjetiva que se tiene de la guerra cuando estás dentro de ella, vistas como algo desde luego muy poco glamuroso y llena de patetismo en lugar de las acciones heroicas que luego se describen, dejando claro que la mayoría de las veces estas acciones que son percibidas desde fuera como heroicas son fruto de dos cosas. Por un lado, de la más absoluta cobardía y del deseo de no morir, en el sentido de que esto es lo que hace a la persona luchar y tomar acciones desesperadas que terminan saliendo muy bien y que luego son recordadas, o bien de personalidades que fuera de la batalla no tienen espacio en la sociedad, porque florecen en medio de esta brutalidad y el deseo de matar sin reflexión, consiguiendo así resultados excepcionales que no nacen, de hecho, del deseo de salvar a nadie o de luchar por una bandera, porque cuando están en el fragor de la batalla, estas personalidades se ven imbuidas de este furor y en medio de este furor no se dan cuenta de cuando matan a personas de su bando o del otro, que es algo que ya veíamos en la primera trilogía con Logan 9 dedos. Por ello, esta novela nos deja claro, no solamente en este mensaje que podemos sacar del libro, sino también a través de los personajes que lo verbalizan en más de una ocasión, de que los héroes como tales no existen, ya que no vemos a ningún personaje que responda a este prototipo de héroe. No hay ninguno de ellos que se dirija por una moralidad incorrupta e irreprochable, bien intencionado y unas acciones heroicas que busquen salvar el mundo, sino que cada uno mira por sí mismo con más o buenas intenciones. El libro destaca especialmente en la forma de narrar de las batallas, que para mí era en parte uno de los puntos débiles de Abercrombie en sus novelas anteriores, no porque las narrase mal, sino porque hay tantas, pero tantas, que termina cansando la narración de estas batallas porque hay un momento que solamente vemos brutalidad y sangre por todas partes, que es fruto del sentimiento de una persona que se ve encerrada en esa batalla medieval que estaba caracterizada por la opresión y el poco espacio que tenían los combatientes para moverse, a veces ni siquiera para
para mover la espada y que simplemente intentaban sobrevivir matándose unos a otros, pero en ese momento sin pensar en que su bando gane. La diferencia es que en cada uno de estos días de la batalla hay un capítulo muy largo narrado por personajes que no tienen punto de vista y Abercrombie va saltando de un personaje a otro entre los diferentes bandos y en diferentes puntos de la batalla, describiendo una corta acción que se ve sucedida por otra acción que tiene alguna relación con la anterior, por lo que esto ayuda a dar una visión general de lo que está sucediendo, pero sin aburrir en ningún momento porque es muy dinámico. Y muchas veces esto se hace de una forma muy original. Por poneros un ejemplo, en este día 1 de la batalla, la forma en que lo hace es para remarcar las muertes sin sentido que se producen en esta batalla, siguiendo a un personaje random de uno de los frentes que lucha en ella para salvar su vida y que muere en un momento a veces sin siquiera darse cuenta, y la narración sigue con el personaje que lo ha matado, que a su vez morirá de otra forma normalmente absurda a manos de otra persona y así hasta llegar al final. Y finalmente, deciros que una de las mayores ventajas de esta novela es que se puede leer perfectamente sin haber leído nada más de la primera ley. Por supuesto, va a faltar cierto contexto, pero la verdad es que es completamente disfrutable con la información que se nos da, porque se da la información suficiente como para entender las motivaciones de cada uno de los personajes. Así que, para mí, es una novela perfecta para empezar en este universo si no se quiere empezar por la primera trilogía y así saber si te gusta este autor. Para mí es una novela muy recomendable dentro de este género y en particular del propio Abercrombie. Antes que nada, os voy a narrar algunas cosas que hay que tener en cuenta de las novelas anteriores, tanto si empezáis por este libro como si queréis recordar lo que pasó en las novelas anteriores y que tienen más importancia en los eventos de este libro. Y es que el universo de la primera ley es muy rico, pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Por un lado, en la trilogía original, la Unión se ve enfrentada contra dos bandos diferentes, por un lado contra el Imperio Gurkish y por otro lado contra el Norte, que en esos momentos está dirigido por el rey Bezoth. La Unión, a su vez, está dirigida por un rey. En los momentos en los que transcurre la novela de los héroes es el rey Jezal, que es uno de los protagonistas de la primera trilogía, pero al igual que el Imperio Gurkish, los dirigentes reales de facto son personajes prácticamente inmortales que controlan la magia. En el caso de la Unión es Bayaz, el primero de los Magi, que es un personaje pues con una moralidad bastante cuestionable y que es quien da las instrucciones a Jezal y además dirige el principal banco de la Unión, por lo que la controla en todos los sentidos. Estas dos facciones mágicas están siempre apoyando a los dos bandos de una batalla de forma más o menos activa, pues como sucedía durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Al final del último libro, el norteño Logan Novedotos, un personaje con punto de vista de esta trilogía, consigue convertirse en el rey del norte después de vencer al rey Bezoth en combate singular, pero en lugar de asumir el trono, en esos momentos va a la Unión para ayudar al rey Jezal a combatir el Imperio Gurkish y mientras tanto deja el control del norte en manos de uno de sus amigos, Dow el Negro. La cosa es que, después de la batalla contra el Imperio Gurkish, Logan vuelve al norte y se encuentra con que Dow se ha aliado con los hijos de Bezoth, Calder y Scale, y lo traiciona y lo intenta matar. Momento en el que Logan decide tirarse por la ventana que da al río, aunque está a muchos metros, para tener una oportunidad de salvarse, que de hecho es como se inicia el primer libro por el propio Logan. Y en estos momentos se desconoce si ha sobrevivido o no. Esta traición será la semilla para esta siguiente guerra que durará varios años y la batalla en cuestión que se relata en esta novela es 8 años después de este final. Por su lado, estos eventos transcurren 4 años después del final del libro autónomo anterior, La mejor venganza, siendo lo más importante de esta novela realmente dos cosas. Por un lado, se nos explica cómo Colt Shivers ha pasado a ser un personaje sádico y sin corazón que ejecuta todas las órdenes de Dow, y por otro lado, en esa novela es donde transcurren los eventos que han causado la caída en desgracia de Bremer Dangorst, porque en ese libro el rey Jezal fue un daño colateral de los eventos que sucedían y estuvo a punto de morir en Sipani cuando incendiaron un burdel de alto standing persiguiendo a otras personas y se le culpó a él de no haber protegido correctamente a su rey.
Teniendo en cuenta todo esto, os voy a hablar de los personajes con punto de vista de esta novela, empezando por el bando del norte, con Curdden Crow, que es un guerrero con nombre propio que dirige a su propia docena bajo las órdenes de Dow el Negro, y que es un guerrero veterano que ha estado en muchísimas batallas y por eso mismo sabe que lo mejor es hacer todo lo posible para evitar los enfrentamientos y reducir así el derramamiento de sangre. Se describe como alguien profundamente cobarde, sobre todo a medida que se ha ido haciendo mayor, y que intenta evitar las batallas, pero que después es el primero en luchar una vez se encuentra en ellas, puesto que según él, un guerrero de verdad es aquel que es capaz de sobreponerse a su cobardía y luchar defendiéndose no solamente a él, sino a sus compañeros. Es descrito por los demás como alguien que sigue las viejas costumbres y de fiar porque sigue un código moral muy recto que nunca traiciona. Su principal objetivo en esta novela es reducir al máximo las bajas dentro de su propia docena. El siguiente personaje de este bando es el príncipe Calder, que es el hijo pequeño del antiguo rey Bezoth y que es famoso en el norte por su cobardía y hacer todo lo posible para evitar el combate, pero que en realidad tiene una gran capacidad de seducción y es un genio táctico muy inteligente. Y a diferencia de sus vecinos, pues está convencido que la forma de conseguir la paz no es la guerra, sino la capacidad de saber hablar y la inteligencia táctica para llegar a un acuerdo con la Unión. Después de proponer la paz en un momento indeterminado antes de este libro, Dow el Negro lo encierra en una habitación con su mujer en su castillo y lo considera un traidor, liberándolo al inicio del libro para que participe en la lucha. Pero Calder, desde un inicio, empezará sus estratagemas para conseguir él el poder, considerándose el heredero de su padre, aunque es el hijo menor, por lo que intentará reunir los apoyos entre los diferentes poderes del norte, a pesar de que este norte le desprecia porque no representa sus valores. Y finalmente tenemos a Beck, que es un joven granjero que es hijo de uno de los guerreros más famosos del norte y que murió en la primera trilogía y que sueña con unirse a la guerra para así poder disfrutar de la gloria de la batalla. Sin embargo, una vez se une al ejército y se ve envuelto en la batalla real como nuevo recluta, se da cuenta de que no solo es un cobarde, sino que encima no tiene ningún tipo de valor, por lo que se arrepentirá desde el principio de haberse unido al ejército y no haberse quedado en la granja. Y después tenemos el bando de la Unión, empezando por el cabo Tunney, que es el representante de la jerarquía más baja y es un veterano del ejército que ha visto muchas batallas, pero siempre desde la comodidad de verlas de lejos porque siempre se las apaña para no entrar en el combate, algo que le ha valido más de un consejo de guerra, pero que al final se termina saliendo siempre con la suya. Mientras tanto, gana mucho dinero porque se lucra a base de controlar todo el extraperlo que hay dentro del ejército y de corromper a los nuevos reclutas para que hagan lo que él quiere. En esta batalla es el portador del estandarte de su regimiento. El siguiente personaje es el coronel de Mendanhorst, que después de su caída en desgracia está destinado a esa guerra como observador real, pero sin poder entrar en combate. Así que durante la novela se dedica a escribir directamente al rey para contarle los eventos que están sucediendo con más o menos amargura. Y mientras tanto, pues sueña con volver a su posición de primero de la Guardia Real y se frustra con sus nulas habilidades sociales porque está convencido de que detrás de él todo el mundo se ríe de su incapacidad para verbalizar lo que piensa debido al timbre de voz que tiene, que es muy agudo y suena muy femenino. Este timbre lo paraliza completamente, viéndose frustrado a la hora de manifestar su amor por la hija del Lord Marshal o bien de dar su opinión en situaciones importantes cuando su opinión táctica es muchísimo más inteligente que la de los generales del propio ejército. Esta incapacidad social contrasta a su vez con su extrema brutalidad a la hora de luchar una vez en batalla, porque es prácticamente un ejército en sí mismo y es el único lugar donde verdaderamente es feliz, matando sin pensar y utilizando su fuerza bruta como un auténtico psicópata. Sin embargo, como consigue llevar a cabo acciones realmente excepcionales, visto desde fuera es visto como un héroe que lleva a cabo acciones milagrosas que nadie más podría conseguir. Y finalmente el último personaje es Finrid Brock, que es la hija del Lord Marshal Croy y está casada a su vez con el coronel Brock, cuyo padre era uno de los más poderosos de la Unión, pero que se disputó el trono en su momento con el rey Jezal y lo perdió todo, por lo que su hijo tiene que empezar de una posición muchísimo más baja y está siguiendo el camino más honesto y posible para recuperar su nombre. Pero Finrid
sabe que con buenas intenciones en este mundo no se consigue nada y ve la guerra como el lugar idóneo para destacar y avanzar socialmente. Es un personaje que, a pesar que se describe en la mayoría de los sitios como alguien extremadamente ambicioso y manipulador, yo lo veo como un personaje valiente, inteligente y con iniciativa, capaz de sobreponerse a las situaciones más adversas. Así que bueno, es todo cuestión de gustos. Y ya entrando en la reseña, la novela se inicia en esta posición de jaque que os he dicho, que vive esta guerra durante bastantes años. Por un lado, por el norte, liderado por Dow el Negro, protector del norte, o ladrón de él, según a quien se le pregunte, y por el otro, con Lord Marshal Croy, que es el comandante del ejército de la Unión. Un hombre que de verdad es inteligente y que está preparado para liderar el ejército, pero que tiene que lidiar con unos generales de sus divisiones ineptos, cada uno a su manera, y que estos serán la razón principal de que la batalla vaya tan mal a lo largo del libro. Durante todos estos años que ha durado la guerra, ambos bandos se han dedicado a llevar a cabo pequeños enfrentamientos y en avanzar lentamente la línea del frente, recibiendo la ayuda de los hombres de El Sabueso, que es un norteño que era del grupo de Logan y que sigue siendo aliado de la Unión porque ve a Dow como un traidor y continuador de las acciones de Bezoth. La novela se inicia disputando una colina que tiene unas construcciones tipo Stonehenge y que se llama Los Héroes, que será el centro de la próxima batalla debido a su posición estratégica. Sin embargo, al inicio nadie buscará perder la vida por ella, por lo que cuando llega Kunten Crow con su docena, siguiendo las órdenes de Dow de ocuparla y defenderla, y la encuentra ocupada por uno de los lugartenientes del Sabueso, a quien conoce como veterano de guerra, le da la posibilidad de que se vaya en paz sin derramar sangre, algo que éste acepta, por lo que Crow se alegra de haber evitado el derramamiento de sangre. Mientras tanto, el príncipe Calder ve cambiar su suerte cuando es convocado ante la presencia de Dow, convencido de que lo van a matar en cualquier momento, por lo que cuando va hacia allí espera en cualquier momento el puñal en la espalda por el propio Cold Shivers, que es quien lo acompaña. Pero en su lugar, Dow el Negro lo envía al frente, por lo que Calder entiende que espera que muera durante la batalla y se pueda deshacer de él sin tener ninguna repercusión política. A partir de este momento, Calder empezará a tramar la caída de Dow para hacerse él con el poder, intentando buscar apoyos en el norte a pesar de que es despreciado por todos y siendo rechazado ya la primera vez que lo propone a su propio suegro, que es uno de los lugartenientes más poderosos de Dow, que le dice que debería seguir las órdenes de Dow y dejarse de tonterías. Este primer día además ya sufre un intento de asesinato, cosa que lo convence aún más de que Dow o uno de sus lugartenientes está intentando matarlo. Así que se dirigirá al frente junto con su hermano Scale, donde intentará hacer todo lo que pueda para evitar entrar en la lucha. Paralelamente, en la parte de la Unión, vemos desde el punto de vista de Gorst cómo la caravana de soldados avanza lentamente, mientras él se ve frustrado al no poder luchar y mantenerse allí como observador, y frustrándose sobre todo ante la estupidez clara de los diferentes generales de las divisiones. La situación de la guerra cambia de repente cuando aparece Bayard, el primero de los Magi, como representante del Consejo Cerrado de la Unión, con las órdenes expresas de terminar con la guerra de una vez y lo más pronto posible, obligándolos así a abandonar las posiciones en las que se encuentran cada una de las divisiones para reunirse en un mismo sitio y llevar a cabo un asalto conjunto contra Corleón, la capital del norte, llegando a la conclusión de que el lugar óptimo para empezar es la Colina de los Héroes. Para ayudar en este esfuerzo, Bayard aparece con académicos de la capital para poner a prueba una de sus nuevas invenciones, que es básicamente un cañón de gran calibre que aún no se ha probado. Gorst ve la oportunidad en este movimiento poco organizado para formar parte de la batalla bajo el general Jallenhorn, que pone mucha intención y esfuerzo, pero que no tiene ningún tipo de talento a la hora de dirigir y que por lo tanto no podrá impedirle participar. Dow el Negro ve rápidamente este cambio en el ejército de la Unión, así que se apresura a reunir el máximo de soldados posible, incluyendo a los nuevos reclutas que se han incorporado ese mismo día y que la mayoría de ellos son niños sin formación a los que se le da algún tipo de arma, y por otro lado también se une a él un pueblo que está más al norte que el norte, en el que son prácticamente gigantes, pero aún así sus números son muy inferiores a los de la Unión. En esta primera parte también veremos los primeros capítulos de los personajes con menos importancia, empezando por Tuni, que recibe a nuevos reclutas que enseguida intenta corromper mientras hace el menor esfuerzo posible para ayudar
al avance del ejército, y por otro lado con Beck, que deja su granja familiar acompañado de la gran espada de su padre para dirigirse a la zona de reclutamiento más cercana, donde formará parte de un grupo junto con otros chicos más pequeños a los que despreciará porque jamás han tenido ningún tipo de entrenamiento con la espada, a diferencia de él que lleva años golpeando los árboles de su casa para hacerse más fuerte. Después de armar a estos niños con armas poco duraderas, los mandan al frente básicamente como carne de cañón. Esta primera parte se termina con un primer intento del grupo de norteños del Sabueso, que había sido antes expulsado de la Colina de los Héroes, junto con otros soldados, de retomar esta colina. Y como antes, le ofrece a Crow irse sin derramar sangre, pero este le rechaza porque tiene las órdenes directas de Doe de mantener su posición. Esta pequeña batalla será ganada por el grupo de Crow gracias a esta posición ventajosa y la poca preparación y organización de los soldados de la Unión, pero Crow se da cuenta de que esto no es sino que el inicio del baño de sangre, porque aquí ya pierde a uno de sus hombres. Después de esto pasamos al día 1 de la batalla, y en este primer día empezará la batalla de Osrun, en la que la Unión tiene una superioridad clara porque tiene una superioridad numérica y de armamento en contraposición al norte, y debido a ello pues van muy seguros a esta primera batalla. Pero la incompetencia de sus generales y la falta de experiencia de muchos de sus soldados harán que este primer enfrentamiento acabe siendo un desastre para la Unión. Y es que los norteños, a pesar de ser muchos menos, tienen un mayor conocimiento del terreno y además llevan un gran ataque sorpresa después de haberles hecho creer que la mayor parte de su ejército estaba en otro punto. Así que este primer día se convertirá en una auténtica masacre para la Unión, a pesar de la matanza que llevará a cabo Bremer Dangorst por sí mismo, que salvará él solo a un regimiento entero del ejército. Al inicio de esta parte también veremos los primeros capítulos de Finrey, que a pesar de ella misma reconoce que quiere a su marido porque realmente es un buen hombre, lo que pasa que no tiene ningún tipo de ambición y quiere hacer todas las cosas de la mejor manera posible, así que depende de ella mejorar su posición social y devolverlo a su gloria, y para ello pretende aprovechar la guerra y la gente poderosa que se encuentra allí para hablarles al oído y conseguir sus objetivos, pero para su desgracia a su vez tendrá que socializar con las otras mujeres de oficiales que se encuentran en el frente y que no son tan inteligentes como ella. Este primer día se verá obligada a pasarlo dentro de la tienda del general Meade, que es el gobernador de Angland y que ocupa la posición que tendría que ocupar su marido, y además es alguien tremendamente incompetente que únicamente está allí por el poder y la riqueza que tiene, y que de hecho no se preocupa por la guerra y se dedica a viajar con todo tipo de objetos y comodidades, además de entretenimiento, incluyendo un cuarteto de violines. Por otro lado, a través de los capítulos de Crow, descubriremos en una de sus visitas a Doe el Negro que este está recibiendo la ayuda de Ishri, una hechicera del Imperio Gurkish que le proporciona ayuda, información y otros medios para así poder derrotar a Bayard. Es un personaje que además ya vimos en la novela de La Mejor Venganza apoyando a la protagonista, a Monja Murkato, en su venganza contra el Gran Duque Orso, que a su vez estaba apoyado por la Unión y Bayard. Y mientras sucede todo esto, Calder va a reunirse con su hermano Scale para luchar junto a él defendiendo uno de los puentes más importantes para el acceso al pueblo de Osrun, intentando perder el máximo de tiempo posible en todo lo que hace para evitar luchar, pero también porque es muy consciente de que, a pesar de todas las clases que ha tenido con la espada, es un incompetente y no tiene ninguna opción de sobrevivir. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser La redención del tiempo de Bao Shu, El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y en el ámbito de los cómics, En la cabeza de Sherlock Holmes de Cyril Yeron y Benoit Dahan y toda la serie de The Boys de Garth Ennis y Darick Robertson. Nos vemos en el siguiente vídeo.